Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Esta es la antigua casona de la familia Toledo y Pimentel, más conocida en la historia como la Posta de Yatasto. Esta construcción pasó, según la historia o según el transcurso de la historia, de casa a posta y de posta a casa. En la época de la independencia, Yatasto no funcionaba como una posta. A dos leguas de Yatasto existía una construcción que se llamaba la Posta de los Algarrobos. Fue justamente allí donde, según Arturo Venencia, el general Manuel Belgrano y el general Juan Martín de Pueyrredón se encontraron por primera vez. Pero, como Yatasto tenía todas las comodidades de la época, marcharon desde los Algarrobos hasta Yatasto, donde el 27 de marzo de 1812 el general Manuel Belgrano se hizo cargo de los despojos del Ejército del Norte. Ejército resulta una manera elegante de describir a este conjunto de 800 hombres casi desnudos, con hambre y sin motivación, con los que se encuentra Manuel Belgrano al hacerse cargo del Ejército del Norte. Esto queda en evidencia con el oficio del día 31 de marzo de 1812, donde Manuel Belgrano pide la remisión de ropa, útiles y alimentos con el fin de reorganizar y motivar sobre todo a sus tropas. El mismo día que el general Manuel Belgrano izó por primera vez el pabellón blanco y celeste en las barrancas de Rosario, en Santa Fe, ese día recibe de manos de un chasqui un oficio del gobierno que ordenaba de manera urgente que se venga al norte. ¿Para qué? Para tomar las riendas del ejército que estaba en Yatasto. Esto obedecía a los constantes llamados y pedidos de auxilio que Juan Martín de Pueyrredón enviaba al gobierno por sentirse muy enfermo. Luego de las derrotas de Huaki Nazareno, Juan Martín de Pueyrredón traía consigo los cofres con el tesoro de oro y plata que había sustraído de la Casa de la Moneda de Potosí, lugar este que estaba en manos de los realistas. Al mismo tiempo, el triunvirato envía a Manuel Belgrano a sucederlo con la excusa del mal estado de salud de Juan Martín de Pueyrredón. Sin embargo, en los documentos consta que esto no era así, puesto que al poco tiempo de este hecho, Juan Martín de Pueyrredón es elegido miembro del triunvirato en reemplazo de Juan José Paso. Belgrano cumplió al pie de la letra las órdenes emitidas por el gobierno y sin pérdida de tiempo armó sus valijas y se vino al norte, donde lo esperaban los despojos del ejército de la patria. Mientras tanto, dejó al frente de las tropas y de las baterías Libertad e Independencia en Rosario a Gregorio Pedriel. La historia oficial nos cuenta que Belgrano, partiendo de Yatasto, pasa por Camposantos y Cobo, llegando el día 19 de mayo a Jujuy, para luego retornar con el éxodo jujeño. Sin embargo, la evidencia documental demuestra que el día 3 de abril Belgrano instala el cuartel general en el pueblo de Camposanto por el lapso de 40 días. Tiempo este que es utilizado para reabastecer a las tropas e insuflar nuevos ánimos a todo su ejército que venía ciertamente desmotivado. Belgrano y su ejército llegó al histórico pueblo de Camposanto el 3 de abril de 1812. En aquel pueblo se comenzó a motivar una muy profunda incomodidad en sus habitantes, porque imaginémonos en aquel momento, Camposanto tal vez tendría la mitad de la gente que le llegaría y con todo lo que eso implica en torno a las necesidades básicas, la comida y un montón de otras situaciones que hacían que los pueblerinos, los habitantes de Camposanto, tuvieran
una actitud totalmente díscola con el Ejército de la Patria. Para graficar un poquito más esto, vamos a remitirnos directamente a lo que nos decía el general Manuel Belgrano. Ni en mi camino del Rosario, ni en la provincia de Córdoba y su capital, ni en las ciudades de Santiago, Tucumán y Jujuy que he visto de la provincia de Salta, he observado aquel entusiasmo que se manifestaba en los pueblos que recorrí cuando mi primera expedición al Paraguay. Por el contrario, quejas, lamentos, frialdad, total indiferencia y diré más, odio mortal que casi estoy por asegurar que preferirían a Goyeneche cuando no fuese que por variar de situación para ver si mejoran. Créame vuestra excelencia, el ejército no está en un país amigo. Si se ha dicho que se acabó la hospitalidad para con los porteños y que los han de exprimir hasta chuparles la sangre. Luego de establecido el cuartel general en el pueblo de Camposanto, Belgrano recibe la noticia que las tropas de Goyeneche no habían podido pasar Suipacha. Esto le brinda un lapso de tiempo aún mayor que el general Manuel Belgrano utiliza para reaprovisionar a sus tropas. Además, engrosa las filas de su ejército mediante el reclutamiento forzoso de vagos y desertores. Por otro lado, decir que el estado de ánimo de los oficiales era bajo. Esto queda demostrado en los oficios que el general envía al gobierno, oficios como el que mostramos a continuación. Mucho hay que hacer y mucho que trabajar para poder dar forma a esto que se llama ejército. Hoy mismo he llamado a los comandantes de los cuerpos que digo se hallan conmigo y previniéndoles que digan a sus oficiales que, si no tienen espíritu para triunfar con constancia en los trabajos, me lo avisen para despacharlos con licencia antes de que tome providencias que les sean injuriosas. Parecería que se deleitaban con decir a todos cuantos veían que apenas habría 200 fusiles útiles en todo el ejército. Belgrano también traía, en medio de sus pertenencias, algunas órdenes que el gobierno le encomendaba. Entre ellas era retroceder sin presentar batalla ante un enemigo muy pero muy superior y que ya venía invadiendo los territorios del Alto Perú. Por otro lado, Belgrano también tenía una orden de instalar el cuartel general en Salta, pero escuchando a los vaqueanos y viendo la ubicación estratégica del pueblo de Camposanto, se decidió finalmente a instalar el cuartel general en dicho punto. Entonces, el 30 de marzo de 1812, las tropas del Ejército de la Patria levantaron campamento y comenzaron a venir al cuartel general que se instalaría en Camposanto. Belgrano estuvo 40 días en Camposanto, tiempo que utilizó para realistar y reabastecer sus filas con el fin de marchar hacia el Alto Perú. Luego regresó en varias oportunidades, estancias estas que aprovechaba para reunirse con los pobladores y visitar a gente amiga en sus casas y hacerles ver que la libertad era el único camino que él veía para el desarrollo y el progreso de estas tierras. La organización del ejército, y particularmente la de los nuevos reclutas, tomados entre vagos y desertores por las juntas provinciales, hicieron que Belgrano tenga un trabajo totalmente extra, insuflarles a los soldados que venían derrotados luego de 2 batallas, ese fervor patriótico por un lado, y por otro lado, enseñar los rudimentos hasta los rudimentos más básicos de la guerra a aquellos vagos y, por supuesto, que nunca habían tenido la posibilidad de empuñar un arma. De toda manera, Belgrano, valiéndose de su hombría de bien, de su honestidad y de sus principios morales y éticos, logró convivir con la gente de Camposanto, que de a poco dejó de lado ese comportamiento hostil para empezar a abrazar la causa de la patria de a poco. Habíamos hablado de la escasez o del deplorable estado de las pocas armas que contaba el Ejército de la Patria. En Camposanto, Belgrano hizo algo bastante interesante porque, basándose en los principios de Federico de Prusia, instala por primera vez el uso de la lanza en el Ejército de la Patria. Una arma, por supuesto, que de ninguna manera podía competir con las armas de fuego, pero para que los soldados sintieran un poco más de confianza, armó su propia guardia compuesta por 4 lanceros. He dado a los dragones que no tenían armas de fuego lanzas
y mi escolta es de lo que llevan esta arma, y para quitarles la aprehensión que tienen contra ella, y que se aficionen a su uso, viendo en mí esta predilección. En cuanto a la organización, Manuel Belgrano creó la Comisaría del Ejército, una suerte de oficinas de finanzas y tribunal de disciplinas. También creó el cuerpo de guías y de cazadores. El cuerpo de guías estaba compuesto por vaquianos que ponían al servicio de la patria toda su experticia y todo su conocimiento de la topografía del lugar. Hecho que hizo que el general tome ventaja de ese conocimiento para hacer frente al enemigo. Por otro lado, el cuerpo de cazadores estaba compuesto por jóvenes reclutados de la zona que eran expertos en emboscada. También creó el hospital militar y la fábrica de artillería, fábrica esta que luego fue perfeccionada por el barón von Holmberg. Cuando todo parecía encaminarse para que el ejército salga de Camposanto lo más rápido posible e ir en auxilio de los hermanos altoperuanos, estos cambios climáticos y embates que el tiempo generaba en aquellos tiempos produjo algo bastante interesante. La mitad de la tropa de Manuel Belgrano cayó inesperadamente enferma por el chucho. Entonces, imagínense ustedes 400 soldados, 400 personas enfermas por el chucho en Camposanto. Exigía de instalaciones al menos decentes, y allí es donde emergen las figuras de los pueblerinos, de los propietarios de las tierras de Camposanto. Entre ellos emerge la figura de doña Gertrudis Medeiros, que tal como cita en varios oficios el oficial Eustoquio Díaz Vélez, Gertrudis Medeiros abrió su casa como un hospital e inclusive dio instrucciones a sus criadas para atender a los soldados enfermos. Otros opinan que fue la misma Gertrudis la que, utilizando los conocimientos que tenía acerca de las medicinas, también ayudó en la cura de los enfermos en el ejército de la patria. Todo me impide adelantar mis marchas como quisiera por los objetos que indiqué a vuestra excelencia en mi oficio del 27 del corriente. El terrible chucho, de cuyos estragos puede ver vuestra excelencia una parte en el adjunto del Estado, la desnudez de la tropa, con que la consideración del temperamento de los países donde debe situarse. Pero se trabaja constantemente y no dejo piedra por mover para cumplir con las intenciones que usted ordena y satisfacer los deseos que tengo de poner el respeto a las armas de la patria. Durante los 40 días que Belgrano estuvo en Camposanto, envió más de 50 oficios al gobierno. También mantenía correspondencia periódica con los jefes militares que peleaban en Cochabamba y en Chile, así como también con los jefes realistas Pío Tristán Moscoso y Goyeneche. Y en este punto juegan un papel preponderante el cuerpo de cazadores, ya que a poco de su creación lograron interceptar gran cantidad de correspondencia realista que era transportada por chasquis y bomberos por caminos casi inhóspitos. Estas pequeñas victorias lograron levantar el ánimo de las tropas y hacer cada vez más visible, más cercana ese sueño de libertad. Esto más o menos era el contexto global donde se desarrollaban la organización del ejército de la patria, con soldados enfermos, con algunos heridos que recién empezaban a curarse, pero con la ayuda de nuevos cuerpos, entre ellos milicianos de Camposanto, del Bordo, también de Perico, de Monterrico y de todas las zonas aledañas. El ejército de la patria se puso en marcha el 12 de mayo de 1812. ¿Para dónde? Para instalar el cuartel general de Jujuy. Mientras Belgrano reorganizaba sus tropas, la lucha continuaba en el Alto Perú. Nuestros hermanos altoperuanos enfrentaban todo el poderío del ejército español, con ahínco, muchas veces en inferioridad de condiciones. Esto acongojaba al general que necesitaba reorganizar sus tropas para acudir al auxilio de esa gente. Esa lucha concluyó el día 26 de mayo de 1812, donde cae la ciudad de Cochabamba y lo que da inicio a la invasión realista hacia el sur.
Me veo detenido con prejuicio de la causa y es muy doloroso que cuando nuestros hermanos del Perú están sacrificándose, esperanzados en nosotros y con solo la súplica que entretengamos al enemigo con nuestra presencia, dejándoles a ellos su destrucción, no pueda acceder a ella por una falta. Me hierve la sangre al observar tantos obstáculos, tantas dificultades que se vencerían rápidamente si hubiese un poco de interés por la patria. Este es el contexto donde estaban sumergidos los soldados de la patria. Por un lado, los heridos recuperándose de sus heridas y por sobre todas las cosas, los convalecientes por el reciente chucho. De esta manera, el 11 de mayo de 1812, Belgrano no tan solo formó a su ejército en la plaza de Camposanto, sino también convocó a todo el pueblo. Allí, subido en una tarima, les dirigió una proclama impresionante. Soldados de la patria, nuestros hermanos del Perú nos llaman y nuevas glorias se nos presentan para adornar el templo de la libertad en estas provincias. La nueva campaña que vamos a emprender bajo los auspicios del Todopoderoso, que tan al descubierto nos manifiesta su protección, va a poner fin a los estragos de la guerra civil, que yo pueda conducirlos de la mano ante la presencia de vuestro excelentísimo gobierno para que conozca los héroes libertadores de la América del Sur y que al pasar por entre nosotros y nuestros conciudadanos fijen sus ojos en vosotros y admiren vuestra constancia y valor. Juremos vencer y la victoria nos coronará. El 12 de mayo de 1812, el ejército partió de Camposanto rumbo a Jujuy, donde llega el 19 de mayo de 1812 e instala su cuartel general. A partir de ese momento, las tropas del ejército de Belgrano van y vienen varias veces, entre ellas con el éxodo jujeño, donde combate Cobos, donde se combate en Cabeza de Buey, se combate en Río Piedras, se combate en Tucumán. En Tucumán se queda un par de meses y después retorna, donde jura fidelidad a la soberana asamblea el año 13, enfrente del pabellón blanco y celeste que lo enarbola. Ese pabellón que después flameó exitosa y gloriosa en la batalla de Salta. Esta es la historia de la estadía y de la instalación del cuartel general de Belgrano en el histórico pueblo de Camposanto. Esta manera de abordar y de poner la lupa sobre la historia regional contada a partir de documentos oficiales que se encuentran en diferentes archivos de la República Argentina nos da la pauta de la trascendental importancia, ya que Belgrano escribió un montón de documentos, escribió un montón de oficios y que no tan solo muestra la historia en sí, sino también nuestros paisajes, nuestros apellidos, y de esta manera poder inculcar a las generaciones venideras un sentido de pertenencia y de valores que pareciera ser que con el tiempo se va perdiendo. La historia regional nos permite visibilizar también a otros protagonistas sumamente importantes en esta lucha independentista que se llevó a cabo en nuestra zona. Personas comunes que prestaban sus pocas pertenencias a favor de la patria. La lucha importante de las mujeres, que muchas veces no se las nombra, pero sin embargo que su labor en cuanto a la obtención de información, de inteligencia, de transporte de correspondencia es sumamente valiosa para el desarrollo de toda esa lucha. Gente común de acá, de Camposanto, de Jujuy, a los hermanos cochabambinos que luchaban con sus pocas pertenencias contra todo el poderío de un ejército español que, recordemos, venía de vencer nada menos que a Napoleón Bonaparte. En el programa de hoy contamos con la visita del poeta de Camposanto, Ricardo Nayar, quien celebra en este año los 30 años con la poesía, uno de los referentes más importantes de las letras del departamento. Ricardo Nayar, uno de los referentes más destacados de la poesía del departamento, celebrando 30 años con poesía. Y parecería ser que fuera ayer, ¿no? Así que muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme a tu nuevo programa. Calculá que con vos venimos caminando desde hace muchísimo tiempo y bueno, una entrevista, otra entrevista, una presentación, qué sé yo, tertulia y cuántas cosas. Y bueno,
todas esas cosas van, digamos, llenando ese nido de la vida, ¿no? Y han pasado 30 años, ¿no? Parecería que fuera ayer. Sí, tantas anécdotas, tantas vivencias, muchísimo. Tantos amigos, tanta magia. ¿Cómo ves hoy aquel Ricardo Nayar de hace 30 años con sus primeros poemas? Y mirá, yo, por supuesto que si voy al espejo a buscarme, me gustaría verme igual. Sí me siento igual, te digo. Me siento igual en cuanto veo mis poemas. Lo siento como si lo hubiera terminado ayer. Y eso es importante para fortificar más el alma, ¿no? Yo creo que es volver tiempo atrás, pero con alegría. Porque a la final el calendario yo no lo marco nunca, ¿no? Y la poesía tampoco, porque la poesía no tiene tiempo. Para mí no tiene tiempo. Pero por supuesto que uno arranca de joven, no vamos a ir al aspecto físico, es decir, pues eso son las leyes de la vida, ¿no es cierto? Pero sí, me siento con un gran pedazo de ese tiempo, ¿no? Por no decirte todo, porque todas las etapas son lindas de la vida. Porque si no hubiera sido aquel tiempo, no estaría en este momento quizás conversando con vos. Entonces ha ido pasando, bueno, para llegar a todo esto, ¿no? Y cada uno de tus libros tienen prólogos de importantes escritores de la provincia, de artistas de la provincia. Y sí, la verdad que tuve esa suerte de haberlos encontrado todavía todos ellos, tanto al Cuchi como a Ariel Petrocelli, José Ríos, el Coco Botelli, que estábamos hablando recién de su hijo, Abel Mónico Sarabia, y el mismo Teuco Castilla. Bueno, fue esa época, digamos, donde estaba ese conjunto muy fortalecido, ¿no?, de la poesía, esa familia muy fuerte en todas esas cosas que nos dejaron una enseñanza muy linda. Igual repetir la palabra suerte, yo haberlos encontrado, todavía el tiempo me había permitido encontrarlos, y hasta llegué a ser amigo de ellos, me abrieron la puerta de la amistad, y ha sido muy importante, porque eso, más allá del buen amigo, han sido los buenos ejemplos y buenos profesores, buenos enseñadores de todas estas cosas, ¿no? Porque, como decía José Ríos siempre, las cosas las tenés que respetar, y entre esas cosas está la poesía y hay que respetarla, ¿no? Así que para mí ha sido un momento muy agradable y aprendí muchísimo de todos ellos, realmente, ¿no? Tuviste una gran relación con Dino Saluzzi y con Ariel Petrocelli, ¿no? Sí. También trabajaste con Isamara, que además de ser de Camposanto, por supuesto, que tiene que ver justamente con tu infancia a la par de ellos. Y bueno, mirá, con Isamara, por supuesto, todavía estamos en contacto porque estamos trabajando en algunos temas con Isamara, vamos a ver para el año que viene, pero este año y el año anterior salieron varios temas con ella. Con Ariel me unía una amistad muy profunda que cada día lo extraño más realmente, como es el tango, ¿no? Pero ha sido una persona, para mí ha sido un pilar muy importante en mi vida. Y escucharlo a él era una gran enseñanza, ¿no? Y bueno, Dino Saluzzi también, estamos en contacto con Dino, no hace mucho estuvo acá, llegó a Güemes y fue al Canal 4 también. Y Dino, calcula vos con su trayectoria, una persona, hablar de él es hablar de un nivel muy alto musical. 6 meses en Europa y 6 meses en la Argentina. Una persona muy destacada en la música. Creo que en este momento es uno de los mejores bandoneones del mundo, ¿no? No estoy agrandando la cosa porque, por supuesto, también son los años que él lleva tocando y con su estilo, ¿no? Así que también aprendí mucho de todos ellos, ¿no? Así que, con Isamara te estuviste presentando hace poquito en Salta. Y sí, fue el Día de la Copla, que es en homenaje a Ariel. Y bueno, pasamos un momento muy agradable con el profesor Cáceres también. Ella estuvo presentando su libro también. Bueno, estuvimos ahí, qué sé yo, la acompañé a ella y leí algunos poemas.
y fue un momento muy lindo, eso no ha sido hace mucho. Pero este año trabajamos bastante, mejor dicho, por supuesto que ella hizo, digamos, puso a la luz un montón de cosas que tenía guardadas, ¿no? Y la va sacando, que es importante porque, por supuesto que la compañía con Ariel también le llevó mucho tiempo y fueron la dupla que hicieron tantas cosas, pero ella también personalmente tiene muchas cosas, ¿no? Bueno, Ricardo, te queremos escuchar. ¿Qué te parece si nos lees un par de poemas? Bueno, voy a leer un poema, ya que me hablabas vos de qué pienso de allá, de aquel tiempo, ¿no? De aquel tiempo, no sé si uno será tiempo ido, ¿no? No sé cómo poner, por ahí uno pone tiempo ido. ¿Por qué se ha ido? No se ha ido el tiempo. No, para mí no se ha ido el tiempo, ¿no? Y este poema se llama Huellas. Y ahí está un poco, está la infancia, ¿no es cierto? En las alforjas de la infancia están depositadas un montón de tardes, y esas tardes largas con mis amigos, tardes de bolillas, de trompo y de cuantas cosas tan hermosas que se usaba antes, ¿no es cierto? Que yo creo que nos ha enseñado mucho más que muchas cosas que ahora le roban el tiempo, ¿no? Creo que uno por ahí se ha formado de esa manera, no mejor que otros. Viene todo hecho, ya que los chicos no necesitan demasiada imaginación, viene todo hecho. Por supuesto. Bueno, vos, no sé si yo te mostré a vos lo que yo hice con mi querido amigo Jesús Nieva, que es un meteorólogo que siempre sale en la televisión. Éramos vecinos, pegaditos, ¿no es cierto? Y bueno, fabricábamos autitos y hacíamos cosas y todo. Lo que vos decís, nosotros nos teníamos que rebuscar, como se dice, para hacer un yo-yo, y hacer un autito, y qué sé yo, y el trompo y la bolilla, y jugar al toro, y jugar un montón de cosas. Esas cosas que absorbían ese tiempo tan hermoso, ¿no es cierto? Que llegabas cansado a casa, por supuesto que había por ahí algún castigo por la tardanza y por no estudiar en especial, ¿no es cierto? He visto que el chico más quería jugar, ¿no? que estudiar, ¿no? Uno siempre le escapaba un poco de llegar tarde a la casa, porque ¿qué estaba haciendo? Estaba jugando, o sea que era la cosa muy transparente, una cosa muy hermosa, con olor a tierra mojada, ¿no? Eso es lo hermoso, porque uno vio los atardeceres con llovizna y vio, qué sé yo, las rodillas llenas de barro y esas cosas tan hermosas que a uno le van quedando. Y bueno, y lo volqué, y este poema se llama Huellas, y dice: me adormece el recordar al grillo de la infancia, el lejano resplandor de la luciérnaga sin rumbo, la risa alegre del libre niño, el otoño desprendiendo las hojas para verlo jugar al viento, siestas de silencios encargadas al tiempo, tardes de pantalón cortos, reuniones de esquinas, insultos y peleas rodaban en una pelota de trapo, ásperas manos de frutas y barro acariciaban la tarde como pidiéndole al sol demora en su viaje. Una olla de hierro salpicando fragancia, junto a la mesa una vieja artesana de manos calladas, mostrando los años su piel arrugada. Hoy, tan solo en los sueños, escucho aquel chalchalero, dueño del alba. Su vida se vende, su canto se encierra. ¿Dónde quedaron aquellos caminos, veredas y sendas, marcados con huellas del niño que guarda puñados de esencia? Este es un poemita que, vos sabés cómo es la poesía, ¿no? Se sintetiza tantas cosas. Todo un sentimiento impresionante que emana al corazón. Volcás todo, ¿no? Y bueno, hay que... ¿Estás escribiendo algo, Ricardo? Sí, estamos haciendo algo. Sí, a mí yo salpico acá, voy allá, qué sé yo, por ahí me dicen, ¿cuál es el rumbo? Yo no tengo rumbo en la poesía, voy, vengo, me gusta la canción,
estoy con el cancionero ahora, me gusta mucho, a mí me gustó el ritmo de que empecé a escribir, me gustó muchísimo, hasta que me navegué con el poema Libre, que me Raúl Avanzante, que me decía, que también fue otro prologuista mío, me decía, largate con la poesía libre, largate, y la copla es tan hermosa, porque la copla tiene su propia música, entonces te abarca mucho, ¿no? Te aprieta y no te deja salir. Bueno, hasta que salieron los poemas libres, estos. Estamos laburando, por eso me desvío al cancionero, porque me gusta mucho el cancionero. Me gusta mucho la música, a pesar que no la sé ejecutar, pero me gusta muchísimo. Y la poesía tiene música. Tiene música, no, la copla, el rimar tiene música, te das cuenta que tiene, porque uno sin darse cuenta la va escribiendo y cantando, no te das cuenta, pero así que bueno, esas cosas que son tan lindas, ¿no? Bueno, te seguimos escuchando. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer un poema, si lo encuentro acá. Bueno, este es un poema muy de actualidad, ¿no? Sin desmerecer todo lo que nos entrega la tecnología, pero a la vez te consume mucho tiempo inútil, ¿no? Para muchos, ¿no? Así que alguna vez me desperté y dije, ¿cómo puede ser que nos estamos inundando de todo eso, ¿no? Está bien, correcto. Sé que esta cámara, todo tiene todo el aparataje y esto avanza, no solo. Yo en la medicina admiro todo lo que hizo, aparte le agradezco muchísimo porque yo la conocí muy de cerca, la tecnología con mi cuerpo, ¿no? Pero bueno, pero no me gusta nada que se exceda nada en la vida, tenga todo su límite, ¿no? Para que sigamos siendo nosotros, los seres humanos, claro, los que nosotros estamos conversando, tocamos, nos miramos, nos vemos, nos saludamos, y no se robotice todo, la frialdad, de contra del hierro, del acero, eso no sirve. El ser humano tiene que darse la mano, saludarse, mirarse a los ojos, eso, por supuesto, no se va a perder, pero no lo estamos usando mucho, ¿te das cuenta? Ese es el problema, hay que usarlo más, claro. ¿No? Porque está todo dependiendo de nosotros. Nosotros podemos aceptar la tecnología, pero no nos desprendamos de todo lo demás. De ella, digamos. Claro, no excedamos, ¿no? Y se llama Resistir para Crecer. Y dice, ¿qué será nuestro mañana si los vientos del progreso enloquecieran su marcha sobre los hombres y las estrellas fueran digitales? La noche será más oscura o el sol se esconderá. El aire contaminado será la guerra espacial. ¿Seremos prisioneros de los dígitos o un teclado de fantasma apurará la procesión? ¿O un robot de puerta en puerta prenderá su lucecita avisando que su hermano ocupará este lugar? Con sus pasos muy tranquilos y luciente su chaqueta, será el jefe del mañana con su frío corazón. Hay un grito que desgarra de un bebé desesperado. Ya no hay leche de su lado, esa pila el biberón. El carnaval de banderitas ya de moda se pasó. Hoy son todas lucecitas de Taiwán o de Japón. La luciérnaga se mudó. Ya no hay arte en las canciones. ¿Para qué voy a pensar si tan solo con botones el baile va a comenzar? Una droga que alucina abre puertas de violencia. Una música endiablada busca clientes para un ring. Un platillo se desgrana, ya no quiere proseguir. La trompeta peina canas, quiere amor para vivir. Una voz de sálvenme se desploma en el cansancio. El telón se oscureció, es la píldora del llanto. Pobre Mozart y Beethoven, ¿cuántos chicos de esos hay? Son todas informaciones, se derrumba la moral. Son tiempos de reflexiones, las gaviotas sueñan el mar. No queremos ser botones de los hombres de metal. Excelente. Muy distante de lo que leí recién, ¿no? Pero
Ricardo Nayar, muchísimas gracias. No, pero gracias a vos una vez más, Eduardo. Así que acá el camarógrafo que está trabajando también. Bueno, y te deseo suerte y que sigas adelante. Muchas gracias. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras